UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el tiempo y con la memoria, de la presentación de una novedad editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Fondo de la Facultad de Filosofía, y el libro se llama, ahí les va, Los Caminos de la Voz, miradas interdisciplinarias del patrimonio cultural en México desde la historia oral. Pero no se espanten, el libro está bonito, es muy entrañable, es de divulgación y voy a presentar a las y los invitados, quienes son los coordinadores de esta obra colectiva, pero también son autores y autoras de uno de los capítulos que lo conforman. Ellos son la maestra Sara Zuleima Rivera, quien ya nos ha acompañado. Hola, maestra, gracias por estar aquí de nuevo. Muchísimo gusto de estar aquí, siempre es muy enriquecedor platicar contigo sobre estos temas. Gracias. Y también nos acompañan los historiadores Eduardo Hernández. Hola, Eduardo, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por este espacio. Gracias. Y Tania Romero. Y les voy a decir por qué ellos están aquí y no otros autores, porque ellos dos en particular tuvieron la iniciativa, cuando estaban a punto de egresar de la licenciatura, de participar en una convocatoria en la primera edición del Pirul, cuyo premio es precisamente la edición de este libro. Es decir, ellos ganaron, no solo fueron dictaminados, sino que ganaron el primer lugar en este concurso, y fueron, hasta donde entiendo, los únicos que fueron publicados por haber obtenido el primer lugar del Pirul, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Sí, así es. Okay. ¿Quién quiere empezar? Porque, miren, aquí hay varias vetas, historia oral, patrimonio cultural, y lo bonito y entrañable de este libro es que retrata fiestas, tradiciones, patrimonios tangibles, intangibles, etc., de comunidades muy particulares. Entonces, ¿quién nos da el contexto general de la obra? Pues yo creo que algo importante que se tiene que decir en principio es que cada uno de los capítulos lo integraron estudiantes de la Facultad de Filosofía. Si bien Eduardo y Tania coordinaron y tuvieron esta iniciativa, como lo comentas, también se unieron otros estudiantes. Creo que ese es el primer punto que se tiene que destacar y también que enriquece mucho el libro. Ya lo comentábamos la semana pasada, que considero que esa mirada muy genuina, muy fresca que se le pueden dar a las investigaciones sociales, pues justamente viene desde el estudiantado. Y que además, como mencionabas, otro de los puntos de encuentro es el patrimonio cultural, pero desde una perspectiva muy problematizadora, no nada más pensando en cuestiones de declaratorias, tal vez, de fuentes de autoridad, como el Estado, como la UNESCO, sino más bien también poder cuestionar ese tipo de patrimonialización y saber cómo lo entienden, cómo lo interpretan y cómo le afectan a las personas portadoras de esos elementos culturales, naturales, y también saber desde su perspectiva por qué son importantes, cómo los han interpretado y cómo los siguen utilizando en su vida. Entonces creo que ese es como lo que engloba la obra y los puntos importantes a resaltar. Tania, Eduardo, ¿quién de ustedes nos quiere hablar de los capítulos que conforman la obra? Porque, como dice la maestra Sara Zuleima, parte de la riqueza de esta obra, y por eso se llama interdisciplinaria, es porque también tenemos compañeras como Caro de la maestría en sociedades, en antropología y sociedades contemporáneas. También tenemos de la licenciatura en producción de imágenes y humanidades. Es decir, no es una obra de historiadores, para historiadores, mío, sino que ustedes se abrieron a la posibilidad, al abanico. Entonces, ¿quién nos platica qué capítulos conforman el libro y quiénes son los autores? Sí, pues precisamente con esta meta de conformar un trabajo plural y muy interdisciplinario, este libro se compone por 6 capítulos. Empezando pues por el que yo soy autor. Aquí en este trabajo hablo sobre cómo una fiesta patronal en el municipio de Tequisquiapan
pues se enfrenta a esta gran coyuntura que fue la pandemia por COVID-19, ¿no? En donde también se aborda pues esta dimensión del patrimonio en tanto un elemento que se transforma a través del tiempo. También pues mi compañera Tania es autora de un capítulo que aborda la historia de la Feria del Mole y la Tortilla en Santa María Magdalena, en donde también nos ofrece pues una perspectiva muy interesante de cómo se desarrolla esta actividad y también qué importancia tiene para la propia población de esta comunidad. Continuando con esta parte histórica, nuestra compañera Belén Aurora Rocha nos habla acerca de la fiesta del pendón en Chilpancingo Guerrero, y a partir de ahí también ya podemos observar cómo pues estos trabajos, además de derivar de diferentes disciplinas, también derivan de diferentes contextos, no solamente de Querétaro, sino también de otras partes del país. Y también contamos con un trabajo de nuestros compañeros Zaira y Yashua, de la licenciatura en Humanidades y Producción de Imágenes, quienes hacen un análisis muy interesante de diferentes pinturas rupestres en Guanajuato y entablan pues un puente entre ese pasado gráfico y pictórico y la propia percepción de los habitantes de esas comunidades. Y finalmente el libro cierra con un capítulo de Carolina Cuellar, esta estudiante de la maestría en antropología, quien analiza pues el uso del refrán en el mercado de la Cruz, que si bien pues es una práctica cotidiana y muy coloquial, también reviste pues grandes significados culturales. Y bueno, también sin dejar de lado la aportación de la maestra Zuleima Rivera, quien aborda pues estos procesos de patrimonialización de pueblos mágicos, concretamente en el caso de Bernal, aquí en Querétaro. Tania, tú tienes un capítulo de, como ya decía Eduardo, de la Feria del Mole y la Tortilla en Santa María Magdalena. Cuéntanos de tu experiencia como historiadora, haces historia oral. Eso de entrada es muy difícil porque la gente piensa que uno llega a una comunidad y te dicen, ay, bienvenida, pásale, sí, ¿qué quieres saber? ¿A qué te enfrentas cuando quieres incursionar y hacer preguntas y qué te encuentras? Bueno, yo creo que en primer momento es importante mencionar que en ese momento como historiador en formador, cuando estaba escribiendo este capítulo, pues fue como un paso un poco contrarrestante, porque los historiadores solemos tener como un perfil pues un poco más hermético, y hacer este tipo de historia pues sí representa un reto, y la naturaleza misma que atravesábamos por la pandemia ponía como otra barrera para poder estrechar relaciones con las personas de la comunidad. Y creo que después de ello, que sí fue un reto, también hubo una parte también muy gratificante, que fue el poder convivir y el poder intercambiar pues estas prácticas que ellos pues ya vienen manejando de hace algún tiempo y que intentan pues de cierta manera conservar, ¿no? Y que también la tradición pues justamente siga conservándose, y que la nueva brecha generacional pues también tenga voz y tenga espacio y sigan continuando con la festividad. Sí, les decía en radio que sí debió de haber sido un reto, porque los historiadores estábamos acostumbrados a trabajar con los muertos, y los muertos nunca te dicen que no, y nunca te replican, y nunca te dicen que eres un mentiroso porque lo que leíste ahí no era cierto, ¿no? Y no te reclaman. Pero ustedes son historiadores que trabajan con sus contemporáneos, ¿no? Y en ese sentido, maestra Zuleima, tú vas a Bernal y vas a buscar la otra parte de la historia viva. No está del pueblo mágico, en donde lo ha dicho 1000 veces, inventan unas historias mágicas. Por eso son pueblos mágicos, porque se inventan historias mágicas, ¿verdad? Y entonces tú vas con parte de la comunidad
que no necesariamente está de acuerdo con lo del pueblo mágico y todo lo que implica. Platícanos de tu experiencia. Pues creo que lo que mencionas es muy importante y además interesante, porque creo que cuando nos podemos acercar a las comunidades, al patrimonio vivo y también a las personas que lo viven de manera cotidiana, pues nos encontramos con una serie de discursos que no necesariamente compaginan, ¿no? O sea, no necesariamente, como lo dices, toda la población tiene la misma percepción sobre estos procesos de patrimonialización, y creo que justo poder trabajar con la historia oral es hacer esas confrontaciones de versiones y pues poder también dar una interpretación. Entonces, pues lo que encontramos en Bernal desde hace ya muchos años es esta misma contradicción, ¿no? Que por un lado las autoridades, no solo locales, sino nacionales, pues tienen este discurso sobre progreso a los lugares a donde llega este programa de pueblos mágicos, pero la comunidad nos dice que no es así, ¿no? Que interfiere mucho con sus tradiciones, que interfiere con sus formas de vida, y entonces que todo cambia o todo se adecua para dar una infraestructura y dar servicios en general turísticos a las personas que visitan, y entonces que tampoco hay una cultura y una educación patrimonial para poder convivir con estos elementos que le importan a las personas. Pero también otra cosa muy importante con la que nos encontramos es que las personas pues no solo se quedan de brazos cruzados, sino que han hecho diferentes proyectos, diferentes programas, e inician autonombrándose como población originaria, y eso les ha permitido tener pues varias vías y varias aristas de resistencia que les han funcionado hasta el momento, obviamente sin dejar justamente de resistir, ¿no? Porque tienen la estructura y el sistema en contra a final de cuentas. Sí, pero oye, hablando de los absurdos, perdón, pero sí lo tengo que decir. Sí. Un castillo medieval, que es un hotel en Bernal. Y dice, espérame, aquí cuando tuvimos Edad Media, no. Y luego un festival horrible de cruzados a caballo, que dicen que es que es del año 3000 antes de Cristo. Dice, espérate, aquí ni hubo cruzadas. ¿De dónde se sacan esas historias mágicas, no? Pero acá no es que la comunidad, por lo que entendí en tu capítulo y que nos has platicado, no es que la comunidad solo diga, estamos en contra de esta patrimonialización, ¿no? Rara, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que, bueno, está bien, ya estamos en la onda de la patrimonialización, pero nosotros como comunidad les vamos a ofrecer un turismo alternativo, se podría llamar, o cómo lo denominas y qué ofrecen. Sí, pues la comunidad se ha organizado, parte de la comunidad, y ofrece servicios turísticos, como lo decías, desde una perspectiva diferente, con una perspectiva ecológica y también con este sentido de educación patrimonial, es decir, sí los dejamos entrar a nuestro territorio, a nuestras festividades, tradiciones, pero siempre se tiene que mantener ese respeto como persona externa al pueblo. Y bueno, lo que ellos han hecho de manera interna, que creo que eso también es muy importante, es, por ejemplo, materiales didácticos para las escuelas de la comunidad, y que las infancias y adolescencias pues también comprendan cuál es el significado y el valor que le han dado la propia comunidad a ciertas festividades, tradiciones, a la misma Peña de Bernal, ¿no? Que también es como uno de los elementos naturales y tangibles que más ha sido representado por este discurso del programa Pueblos Mágicos. Eso de manera interna, y de manera externa hacia los turistas ofrecen servicios de restaurante, por ejemplo. Quienes participan son cocineras tradicionales de la comunidad, y también algo muy interesante es que, por ejemplo, los alimentos que ahí se preparan están cosechados por la misma comunidad. ¿Y cómo podemos, si queremos ir a Bernal, cómo podemos acercarnos a este turismo alternativo? Pues justamente ahí está la invitación para leer el libro. En el capítulo se menciona quiénes son las personas encargadas, las autoridades tradicionales de este proyecto, y también los espacios a los que pueden asistir. Entonces los invitamos a leer el libro para que se enteren de esta información. Okay. El libro es de acceso libre y gratuito, lo pueden descargar, ¿verdad? Entiendo que en publicaciones de la Facultad de Filosofía, infiero que ahí va a estar disponible, ¿verdad? Y Eduardo, tú platícanos particularmente de tu tema. Tú eres de esa comunidad de ese barrio de Tequisquiapan.
Entonces, digamos que te interpela ese tema porque no es un historiador ajeno que llega y observa, ¿no? Tú eres, no sé si coprotagonista de esa historia en donde la pandemia está a punto de impedirles que celebren al santo patrono, y ese sí es un pecado mortal, ¿no? Porque si estando en pandemia y en peligro de extinción, encima le quedas mal al santo patrono, pues entonces, ¿qué hacemos, verdad? Entonces es un escenario apocalíptico, y platícanos, digo, no es broma, porque ahorita lo vemos en retrospectiva. Ajá. Y sí era un escenario apocalíptico. Entonces, en ese escenario apocalíptico, dinos qué hace este barrio, cómo se llama y cómo sortea estos obstáculos de las autoridades diciendo no se reúnan, no celebran al santo patrono. Sí, pues efectivamente mi investigación parte de que por un lado pues yo soy originario de esta comunidad en Tequisquiapan y por otro de también entender cómo este patrimonio se va adaptando a las circunstancias tan difíciles que se impusieron en este periodo pandémico. Entonces, personalmente, pues yo al ser originario de esta comunidad, pues crecí con estas festividades, ¿no? Y siempre me llamaron mucho la atención porque más allá de ser una práctica religiosa o una práctica devocional, pues yo podía identificar que habían varios elementos que conformaban a esta festividad, ¿no? Entonces ya adelantándonos al tiempo de la pandemia y con esta dificultad de poder llevar a cabo pues una investigación en acervos o con otro tipo de materiales, yo al estar en esa comunidad pues es que decido investigar propiamente sobre ella, ¿no? Y es ahí en donde se van compaginando pues estos factores, estos intereses que me llevan a preguntarme cómo es que esta fiesta que ha perdurado tantísimo tiempo se encuentra en esta situación en donde toda la vida se ha cambiado, ¿no? Desde el trabajo, lo educativo, etcétera. Y es ahí en donde yo me propongo investigar cómo es que esta fiesta se enfrenta a esta situación tan particular, ¿no? Y lo que yo encuentro es que, pues, precisamente uno de los elementos que permitieron celebrarla en este momento es ese sentido de arraigo, de identidad y de memoria que tiene la misma comunidad, en donde dijeron, ok, pues estamos en esta situación, ni siquiera podemos acercarnos entre las personas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Y es así como, pues, acatando las diferentes disposiciones de las autoridades para la sana distancia y demás, que pues todos vivimos, es que logran llevar a cabo, pues, esta festividad religiosa. Y algo también muy interesante es que a partir de este episodio, pues, se recalca aún más la importancia de preservarla para las siguientes generaciones. ¿Cómo se llama tu barrio y cuál es el santo? ¿Quién es? ¿Quién es el santo patrono? Es el barrio de San Juan y el santo patrono es San Juan Evangelista. Ok, ¿y se lleva a cabo la celebración cuándo? Se lleva a cabo, realmente la celebración comienza desde mediados de año con diferentes peregrinaciones, celebraciones litúrgicas y los días más importantes son ya a finales de diciembre. O sea, es de esas celebraciones que la más emblemática que recuerdo es la de Tolima, ¿no? De San Miguel Arcángel, que empieza en enero, pero en marzo ya comieron 8 veces mole, pero ¿verdad? De esas de 8 meses, así es, ¿verdad? Es un proceso de larga duración, en donde hay muchas etapas, ¿no? Y se llevó a cabo, o sea, entiendo que sin interrupción, pero sin variaciones, o sí se trastocó. No, justamente sí tuvo transformaciones porque al ser una festividad en donde participan muchas personas, estas limitaciones sí modificaron pues estas dinámicas de organización, de cuestiones también festivas, ¿no? Por ejemplo,
sabemos que en diferentes partes de México estas festividades, si bien son religiosas, también tienen una parte de ocio para el público. Esa parte se eliminó completamente del panorama y lo único que pudo pervivir pues fue la cuestión religiosa. Ese es uno de los cambios que identifiqué. En tu caso, Tania, en el caso de la feria del mole y la tortilla en Santa María Magdalena, pues evidentemente eso forma parte fundamental del patrimonio, no solo cultural, sino gastronómico, ¿no? Porque te decía el otro día, hacer mole es todo un rollo, ¿no? No es como la frase esta de, si no son enchiladas, no, o sea, hacer mole es verdaderamente todo una odisea. ¿Te encontraste historias de familias, de mujeres, en donde no se tienen 2, 3, 4 generaciones con la tradición? ¿Y qué te decían respecto a la importancia de preservarla? Pues, bueno, un poco también direccionado a la primera pregunta que me hacías, creo que la dificultad de poder acercarme en general a la comunidad y poder entrevistarlos, pues también llevaba un poco de recelo cuando preguntábamos acerca de cómo es que ellos tenían toda esta elaboración para hacer el mole. Y sí encontré personas que a lo mejor me decían que abandonaban el hacer o participar porque ellos tienen concursos para tener como la mejor calificación de cuál es el mejor mole. Entonces, ellos, o bueno, ellas, en este caso, que son también cocineras tradicionales de la comunidad, pues muchas veces, como tenían ciertas modificaciones en tanto limitaciones económicas o incluso sobre las generaciones que ya no querían seguir con la tradición, pues muchas veces a lo mejor ya no era la abuela, la mamá, a lo mejor y la hija, a lo mejor ya era hasta la sobrina y sí había como una interrupción, pero lo interesante es ver que pese a que, bueno, como tal no me hablaban a fondo de cómo es que hacían o elaboraban un mole, pues tenemos una generalidad que también vemos una parte importante de los roles que ellos tienen dentro de esta elaboración. O sea, no te dieron la receta, ¿verdad? Es parte de la identidad. No, pero es que además se entiende. Porque imagínate que llegue cualquiera y le des la receta. Digo, no es que tú seas cualquiera, pero la otredad, ¿no? Que llegue la otredad y pase lo que acá en Bernal, ¿no? Entonces sí hay un recelo muy fuerte de esto es parte de mi patrimonio, yo no te lo comparto, ¿no? Es parte de eso. Sí, es así. Pero bueno, finalmente, a ver, es que dices de los obstáculos económicos, por lo que estás diciendo y por lo que recuerdo que leí en el capítulo, lo que pasa es que en esta feria se obsequia el mole, ¿verdad? Ese es el problema, que es de una elaboración muy cara y encima hay que darle de comer a quien se acerca ahí y se lo regalas. Así es. Y bueno, creo que además de esto mismo, en los últimos años han obtenido apoyo del gobierno con algunos insumos, pero en su mayoría la misma comunidad junta fondos para poder llevar a cabo la celebración y que bueno, al final de esta festividad, pues ellos tienen todo un espectáculo, ¿no? Desde quema de juegos pirotécnicos hasta banda y pues bueno, otras actividades que también acompañan el cierre con el concurso general de pues no es una cata de mole, pero casi. Sí, pero donde pues justamente invitan a gente externa que vengan y, bueno, que vayan y prueben el mole que ellos preparan para que también, pues de cierta manera, ellos tengan difusión y también comercialicen con el mole, ¿no?, que ellos preparan. Y que además es un sentido colectivo de comunidad que muchas veces en la ciudad o las personas externas no entendemos, ¿no? Es como, ¿por qué regalas mole? Pues porque es el sentido colectivo que le da la comunidad. Claro, y además la importancia de la alimentación. Miren, los invitaríamos a la presentación del libro, pero ¿qué creen? Cuando este programa se transmita ya habrá pasado. Pero métanse, por favor, ingresen al Facebook de Publicaciones Facultad de Filosofía y ahí está
el QR para que descarguen el libro de forma gratuita. Les recuerdo Los Caminos de la Voz, miradas interdisciplinarias del patrimonio cultural en México, desde la historia oral. Muchas gracias, Tania Romero, Eduardo Hernández, maestra Sara Zuleima. Gracias. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria, con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.